La primera de ellas, como usted ya sabe, es el Evangelio. Entonces, a estas alturas, después de 6 años, yo creo que ustedes ya tienen claro qué es el Evangelio. ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué es el Evangelio entonces? Es un poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia. Pero qué buena noticia. Es que no debe quedarse a medias, ¿verdad? Es que la buena noticia es que Jesús es el Cristo. Entonces el Evangelio no trata de otra cosa, trata de la buena noticia que Jesús es el Cristo. Ese es el Evangelio. Y entonces decimos que el Evangelio es el poder de Dios. Por eso decimos que Jesús como el Cristo es el Evangelio. Porque ¿quién es el poder de Dios? Es Jesús, Cristo. Si vamos a Romanos capítulo 1, se puede revisar Romanos capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice que esta buena noticia Dios la dejó antes y a través y dice que Él es el Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, tenemos que tener claro de qué estamos hablando. No estamos hablando de otra cosa. Es que esa buena noticia trata acerca del Hijo de Dios. 2 al 4. De su Hijo, el cual era según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios por fe, según el Espíritu de santificación por la resurrección de los muertos, de Jesús, el Cristo, Señor. Entonces dice acá que Él fue declarado Hijo de Dios. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? ¿El poder de qué? Del Espíritu Santo en la resurrección, ¿verdad? Quiere decir que si Él no resucita, no es el Cristo. Si Él no resucita, no es el Hijo de Dios. Si Él no resucita, no es la buena noticia. Si Él no resucita, no es a quien anunciaron los profetas en las Escrituras. Pero si resucita, es el Hijo de Dios. Si resucita, es el Mesías. Si se resucita, entonces Él es el Cristo. Si resucita, de Él fue que hablaron las Escrituras. De Él fue que hablaron los profetas, ¿verdad? Entonces el Evangelio no es otra cosa más que eso. Por eso, cuando usted escuche las predicaciones, ponga atención. ¿Será que están predicando el Evangelio? ¿O están predicando otra cosa? Usted ahora puede examinar. Si usted oye una prédica, usted puede examinar si le están predicando el Evangelio o le están predicando otra cosa. Es que el Evangelio trata solo acerca de Jesús como el Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Es que el Evangelio trata de Él como el Hijo de Dios. Quiere decir que para que Él resucitara tenía que cumplir los oficios del Cristo, rey, sacerdote y profeta. Si no cumplía esos oficios, no podía resucitar. Por eso es que es reconocido como el Hijo de Dios, porque sí cumplió los 3 oficios del Cristo. Entonces, el Evangelio trata de Jesús como el Cristo del Dios viviente. Bueno, hay muchos pasajes, Romanos 1:16, que ya ustedes los citaron también por ahí, ¿verdad? Dice que es el poder de Dios para salvación, ¿verdad? El poder, el dunamis de Dios para poder salvar a los judíos y a los gentiles también, ¿verdad? Entonces, eso es el Evangelio, no es otra cosa. Primera de Corintios, capítulo 15, también es otro pasaje
que nos describe claramente el Evangelio, del versículo 1 al 4, me parece, Primera de Corintios 15, del 1 al 4, otra definición de lo que es el Evangelio, para que usted tenga claro lo que es el Evangelio. Pablo le está recordando la buena noticia, ¿verdad? ¿Lo tiene usted? Primera de Corintios 15, del 1 al 4. ¿Lo leemos? Cuento a 3, 1, 2 y 3. Primeramente os haya enseñado lo que asimismo yo aprendí, que Cristo fue acercado a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Este es un resumen, ¿sí? Este es un resumen muy claro de lo que es el Evangelio. Si usted quiere entender entonces con más claridad el Evangelio, puede revisar estos versículos que están ahí y usted se dará cuenta que ahí describe de quién trata el Evangelio, qué es el Evangelio, por qué Dios dejó el Evangelio. Está ahí. Claramente estos son pasajes claves para entender el Evangelio, pero el Evangelio trata acerca de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la buena noticia. Les recuerdo la buena noticia que yo ya les he predicado, dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Noticia, empieza a decir de quién trata, luego dice que así como está escrito, así como las escrituras dicen, así tenía que suceder, así tenía que pasar, y todo está fundado en las escrituras. O sea, no es un pensamiento de Pablo, no es una idea teológica, no es un concepto paulino, no es una premonición, no es una numeración, no, que está en las escrituras. Dios lo había revelado, es que el Cristo va a venir, y entonces Pablo predica y hablando del Evangelio que les he predicado, el cual hacéis bien, no creéis en vano, dice, si ustedes no lo creen, entonces creyeron en vano y no son salvos, les dice Pablo. Así que no creer que Jesús sea el Cristo nos hace no salvos. Este es el fundamento del Evangelio, del cual Pablo está hablando ahí. Yo espero que usted pueda creer que Jesús es el Cristo. Ahora, todos podemos decir que creemos que Jesús es el Cristo, pero en realidad, creer que Jesús es el Cristo es algo muy profundo. Es algo tan profundo que nos va a llevar toda la eternidad a entenderlo. Es algo tan profundo que no podemos pretender decir que ya lo tenemos todo. No, es que creer que Jesús es el Cristo debe ser una pregunta todos los días de mi vida. ¿Será que de verdad yo estoy creyendo que Jesús es el Cristo? ¿O no? Debo preguntarme eso. ¿Es esa la fe que yo tengo o es otra fe? Hay que revisar entonces el Evangelio. Hay otro pasaje, está en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo número 10. 1 Timoteo 3 y versículo 10. Y quiero que lo lea. Es hasta terminar el capítulo 3. 1 Timoteo 3, versículo 10. Es el último versículo del capítulo 10. ¿Lo tiene? ¿Lo leemos? Cuento 3. 1, 2 y 3. Parece que no lo tienen todavía, ¿verdad? 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, 10. Es el último versículo. ¿Sí? 3:16. 1 Timoteo 3:16, el último versículo. ¿Estamos ahora? Cuento a 3, 1, 2 y 3.
sido predicado ha sido traído del mundo, ha sido salido del mundo. Este es uno de los pasajes favoritos para mí, para entender y explicar la obra de Cristo, de Jesús como el Cristo. ¿Por qué? Porque ahí lo dice todo. Ahí está todo, absolutamente todo. Si usted lo revisa, ahí está todo. Y dice que este es un misterio, pero que ha sido revelado, que ha sido manifestado. ¿Y de quién trata ese misterio que ha sido revelado? Trata de Jesús como el Cristo. Y entonces, si usted lee todo lo demás, usted se va a dar cuenta que está en orden de todo lo que ha pasado. ¿Qué dice de primero? Fue manifestado en la carne. O sea, Jesús como el Cristo vino en carne. Ese es un primer punto. Él tenía, siendo Dios, se hizo hombre, manifestado en carne. Y quien no crea eso, no puede creer que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Si alguien cree que vino en carne, no puede creer que es Cristo. Por eso, ese primer punto es claro. Resucitó, ¿verdad? Él fue resucitado. Ya leímos anteriormente que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo levanta. Fue declarado justo delante de Dios por el Espíritu Santo y fue levantado por el Espíritu Santo. Esto significa ser justificado, ser vindicado por el Espíritu Santo. Tercero, ¿qué dice? Fue visto de los ángeles, es decir, en su ascensión, él fue visto de los ángeles. Los ángeles lo vieron siendo levantado después de haber sido justificado, resucitado por el Espíritu Santo. Los ángeles lo miran llegar al cielo. ¿Y luego qué dice? Esto es a nosotros. Esto es evangelización mundial. Debe ser predicado a los gentiles. O sea, él ya se fue, pero debe ser predicado a los gentiles. Está hablando de evangelización mundial. ¿Qué dice la siguiente? Quiere decir que van a haber discípulos, van a haber dignos que se van a levantar. El mundo va a creer que Jesús es el Cristo, creído en el mundo. Estos dos puntos hablan de la evangelización mundial. Entonces, los primeros tres hablan del evangelio, que trata de Cristo, y estos dos hablan de la evangelización mundial. Y lo último que dice: y recibido arriba en gloria. Es decir, él nuevamente vendrá y será recibido nuevamente en gloria. O sea, habla de su venida. Aquí entonces están tres puntos claves, ¿verdad? Primero, el primer punto que debemos tener claro es el evangelio. El segundo punto es el evangelismo. ¿Y qué es el evangelismo? ¿Qué es lo que hemos al campo? Sabemos feliz con el evangelismo. Necesito el evangelio, pero si yo no lo tengo claro, entonces cuando voy al campo tampoco lo puedo dar claro. Puedo ir a hablar de un montón de cosas, pero no voy a hablar de este misterio que ha sido revelado. Por eso es que debemos de tener claro que es el evangelio primero, para poder hacer el evangelismo. Pero el evangelismo debe ser de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al modelo que nos dejó Cristo. No es un evangelismo a nuestro antojo, a nuestra idea, a nuestro método, a nuestra estrategia, como nosotros queremos, no, sino que es un evangelismo de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Escritura. ¿Cómo es que Jesús lo hizo entonces? Es que el evangelismo, en principio, el evangelismo es algo natural. El evangelismo no es forzado. Yo les puedo hacer una pregunta a ustedes. ¿A alguno de ustedes yo lo he amenazado para que vaya a hacer evangelismo? Y entonces, ¿cómo es que ustedes han ido? ¿Y qué los ha motivado?
¿Y qué los ha llevado? ¿Y por qué ustedes se han atrevido ahora a ir a hacer el evangelismo y han ido a Guatemala y han ido a los departamentos y se han encargado de llevar la evangelización mundial a esos departamentos? ¿Por qué? ¿Será que porque aquí en la iglesia, si usted no hace el evangelismo, entonces le ponemos en disciplina? ¿Será que si entonces le decimos que usted no va a ser salvo? ¿Por qué hace usted el evangelismo? Hace el evangelismo como algo natural. O sea, el evangelismo no es a la fuerza. No es ni siquiera mi estrategia, no es siquiera mi fuerza, no es siquiera mi intención. Proponer, voy a proponer. Este año y el año me voy a proponer. Es que no es del que quiere ni del que corre. Depende de Dios, quien tiene misericordia. Y algunos de ustedes no tienen claro, entonces no van. Y algunos sí tienen claro y van. No, hay un amén nomás. Pero no importa, es así. ¿Verdad? O sea, el que tiene claro el evangelio naturalmente va a ir. Y el que no lo tiene claro va a tener miedo. Él no lo va a hacer. Tiene mucha fe. Y que, ¿verdad? O sea, pero el que tiene claro el evangelio es como, ¿qué frutos va a dar un cocal? Da cocos, ¿verdad? No da nances, ¿verdad? ¿O usted ha visto un cocal dando nances? No, ¿verdad? Si hay alguno me lo enseña. Pero yo nunca en mi vida he visto un cocal dando nances. ¿Y será que el cocal para dar cocos, dice, hoy voy a dar cocos, hoy sí tengo que dar cocos, hoy voy a dar cocos? Y voy a jalar más agua y voy a jalar más aire y más viento y más esto para dar coco. ¿Será que se esfuerza tanto un cocal para dar cocos? ¿O naturalmente le brotan los cocos? Es igual el evangelismo. El que tiene el evangelio naturalmente entiende que tiene el evangelio. Amén. No es que tenga que ayunar, voy a ayunar para ir al campo. No. No es que hoy sí me voy a proponer y voy a hacer mucha oración para ir al campo. No, tampoco. Es que el evangelismo es algo natural, sucede naturalmente. ¿Y cómo es eso? Es que es como, por ejemplo, ¿por qué venden zapatos los que venden zapatos? Y lo que hacen los que venden zapatos es ofrecer el zapato. Pero los que entran a la tienda es porque tienen necesidad de comprarse un par de zapatos. Y entonces terminan comprando zapatos. Estos son los encuentros que Dios provoca. Son los encuentros que Dios permite en tu vida, todos los días. Pregúntate, ¿por qué se me acerca una amiga que nunca se me acercaba? ¿Será que solo vino por venir? No, es que Dios te está llevando a las personas para que cumplas el evangelismo, sin ni siquiera salir de tu casa a veces. Es que el evangelismo sucede naturalmente. Sucede naturalmente con los que tienen el evangelio. Con los que no tienen el evangelio, pues lógicamente, ¿verdad? Les cuesta un poquito más, tienen que tener la revelación, tienen que tener claro el mensaje del evangelio y entonces pueden cumplir el evangelismo. Pero los que tienen el evangelio claro, lo han entendido, saben el pacto, conocen de la venida del Señor, entonces he visto a muchas personas por su necedad. Otro error que yo he visto en el evangelismo es que se ponen a discutir con la gente. Y la gente empieza a atacar y los hermanos empiezan a atacar también con la Biblia y le dicen,
le dice, oh, pero ese no es el evangelismo según la Biblia. El evangelismo, según la Biblia, es presentar el mensaje del evangelio al que lo quiere recibir y al que no. De todas maneras, se le abrió la puerta para que lo recibiera, pero no lo quiso. Y entonces no hay que ponerse a discutir, no hay que ponerse a convencer a la gente, no hay que ponerse, hermano, a regañar a la gente tampoco. No, no, no. Es que el evangelismo es algo natural, sucede naturalmente. Hay 3 capítulos que la Biblia nos enseña. Mateo capítulo 10. Él envía a 12 y él envía a van, vayan, ¿verdad? Y se habla. Eso es lo que tenían que hacer. Anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Y manda a 12 a evangelizar. Esta es una evidencia clara de cómo sucede el evangelismo en la Biblia. Y usted puede estudiar el capítulo 10 de Mateo 10 y ahí se va a encontrar cómo Jesús claro y a sus discípulos y les dijo, y díganme, ese capítulo se va a encontrar claramente cómo es que Jesús enseñó el evangelismo. Y después no son solamente 12. Aquí unas versiones registran 70 y otras registran 72. Y entonces van y comparten y les dice, busquen la casa del digno, busquen una casa de paz. Y si encuentran una casa de paz, quédense ahí, ¿verdad? Y compartan el evangelio. Este es el evangelismo de la Biblia. Pero ¿cómo puede suceder eso? Solo sucede con el evangelio. No sucede de otra manera. Si no tenemos claro el evangelio, entonces vamos a encontrar una casa de paz. ¿Y qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a dar? ¿Nuestro testimonio? ¿Ok? Tenemos que dar el evangelio. Lo que tenemos, lo que llevamos. Entonces, Lucas 10 es el otro capítulo que habla del evangelismo, según la Biblia. Y ese evangelismo es el que debe hoy hacer la iglesia también. Los 72 o 70 salieron a evangelizar. Y bueno, algunos de ellos venían muy contentos, ¿verdad? Y uno de ellos yo me imagino que era Judas. No sé por qué me imagino eso. Pero desde que leí ese pasaje, yo dije, este Judas ya estaba metido ahí. Y entonces venían contentos, sí Señor, es que a tu nombre los demonios se sujetan. Y él venía emocionado que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús el Cristo. Y entonces Jesús les dijo, no se alegren por eso. O sea, eso no es lo más importante. Es que van a haber señales, van a haber milagros, claro que sí. ¿Y quién dijo que no? O la Biblia dice que no. Porque muchos hoy en la evangelización mundial dicen que ya no hay milagros, que ya no hay sanidades, que ya no hay... ¿Quién dice que no? La Biblia sigue diciendo que sí. Algunos lo quieren quitar, pero la Biblia dice que no. Y ustedes no son mayores que la Biblia, así que no lo pueden quitar. Aunque quisieran quitarlo, no lo pueden. Es que la Biblia dice que habrán señales que seguirán a la palabra. Pero hay que entender algo. Esto no es lo más importante. Lo más importante es el evangelio. Porque el evangelio es el que resuelve el problema espiritual del ser humano. Y entonces, este hombre venía muy emocionado al ver que los demonios se sujetaban cuando mencionaban el nombre de Jesús como el Cristo. Y entonces Jesús les dijo, no se alegren por eso. Mejor alégrense, porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Les estaba diciendo, lo más importante es el evangelio. Por esto se deben alegrar, porque los milagros, las sanidades pueden suceder,
van a haber señales, van a haber dones, van a haber manifestaciones del Espíritu, todo eso va a haber. Pero entiendan, esto no es lo más importante. Lo más importante es que su nombre esté registrado en el libro de la vida. Y esto solo es posible con el Evangelio, cuando se ha nacido de nuevo. Entonces, podemos encontrar en Lucas 10 que hay que encontrar un digno. Hay que encontrar un digno. No es que hay que encontrar a muchos, es a uno. Con uno es suficiente. Y con ese quédese. Y déle el Evangelio. Y vuélvaselo a dar hasta que pueda tenerlo bien claro. Entonces, él se puede aferrar a este mensaje, que Jesús es el Cristo. Entonces, tal vez en su misma familia, no todos quieran oír el Evangelio, pero algunos sí. Entonces, con ese uno, con ese quédense. Ese es el discípulo, ese es el que va a entender, esa es la buena tierra, ese es el digno. Y ponga toda la atención a ese discípulo, a esa persona, a ese digno. Y dele el Evangelio todos los días, si puede, hasta que se aferre al Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y el último capítulo. Mateo 13. Y Mateo 13 es un capítulo que habla de las parábolas. Es un capítulo que solo tiene parábolas. Y Jesús usó parábolas para enseñar. Y enseñó a través de esos simbolismos de las parábolas. Y ahí habla de varias parábolas en ese capítulo 13, si usted se da cuenta. ¿Sí? ¿Y qué dice la primera parábola? ¿De qué habla? El sembrador, ¿verdad? Es la parábola del sembrador. Y en esa parábola habla de 4 tierras, ¿sí? Y dice en la interpretación que esas 4 tierras son 4 corazones, o 4 tipos de personas, ¿verdad? Entonces, la pregunta para nosotros es: ¿qué tipo de tierra soy yo? No es preguntarme, ay, ¿qué tipo de tierra será mi familia? No, primero yo, ¿y qué tipo de tierra soy yo? ¿Será que la palabra está produciendo en mí fruto? ¿Será que la estoy entendiendo? ¿Será que estoy dando fruto o no? Entonces, la parábola del sembrador. La segunda parábola que habla Mateo 13, ¿cuál es? ¿La de qué? Del trigo y la cizaña, ¿verdad? Entonces está hablando ahí de los hijos del reino y los hijos de Satanás, trigo y la cizaña, y dice que van a crecer juntos en la evangelización mundial también. Es que aquí está hablando de la evangelización mundial, así que el trigo y la cizaña crecerán juntos, y pareciera que los dos son trigo. Es que los dos dicen que Jesús es Cristo. Es que los dos van al campo. Es que los dos van a elecciones. Las 27 también. Y la cizaña van a crecer juntos. Y ahí dice que en realidad es Dios quien va a decidir quién es trigo y quién es cizaña. Amén. O sea, a mí no me toca decirle a usted trigo o cizaña. Yo no puedo. Desde esta parábola yo no puedo. Si yo me arrogo o con arrogancia tomo la posición de Dios o de los ángeles, entonces voy a decir quién tiene y quién no tiene el Evangelio. Pero eso no lo puedo hacer yo. No. Aun cuando hay características que me pueden decir, como Pablo le dijo a los Gálatas o a los Corintios, y les dijo, no les digo que no tenían el Evangelio, les dijo que estaban siguiendo un Evangelio diferente, que es distinto. Es distinto. Entonces, claro que hay algunas características que me pueden indicar, de acuerdo a la Biblia, si una persona está creyendo o no está creyendo. Claro que sí, pero yo no soy Dios para decir quién es y quién no es. Amén. Yo no soy Dios. Aquí dice que en aquel tiempo final los ángeles van a separar el trigo de la cizaña. Miremos otra parábola. La semilla de mostaza es una semilla muy pequeña,
pero se convierte en un gran árbol, ¿verdad? Y hablando de que la fe para hacer la evangelización mundial es muy pequeña. Una gran fe. Se requiere solo la fe de creer en Cristo. Yo tengo que tener una enorme fe. Yo necesito creer que Jesús es el Cristo. Por eso. Y entonces con esta fe va a suceder la evangelización mundial. Y se volverá un árbol grande, dice, porque esa fe puede ser de uno solo. Puede ser de una sola persona, pero esa persona salvará a una nación. Por alguna razón Dios me escogió a mí para salvar Guatemala. Amén. Y luego ustedes, y entre todos estamos salvando Guatemala. Y esto es un gran gozo para mí, no sé para usted, pero para mí esto es un gran gozo, poder decir que Guatemala está recibiendo el evangelio. Amén. Yo estoy claro que Él nos va a ser de bendición cuando estemos delante de Él. Entonces, no se requiere una fe, se requiere la fe como un grano de mostaza. Así que no mire lo insignificante que puede hacer, no mire lo pequeño que usted es, no mire sus carencias, sino que mire qué es lo que Dios le ha dado. Y lo que Dios le ha dado es el evangelio. Esa semilla de mostaza es el evangelio. Y si usted tiene la semilla de mostaza, entonces puede hacer la evangelización mundial. ¿Qué otra la dice ahí? La levadura, que una señora come una gran cantidad de masa, dice, ¿verdad? Ahí, y pareciera que no está pasando nada, ¿verdad? Está pasando algo. En Guatemala pareciera que no está pasando nada, pero está pasando algo. Amén. Está pasando algo. Entonces la levadura empieza a leudar toda la masa. ¿Y qué sucede con la masa? No se mira, pero en la noche crece, se agranda, ¿verdad? Abunda, empieza a mostrarse. Es algo grande. Es que la levadura no se mira, pero está entrando. Guatemala está recibiendo el evangelio, aunque no lo miremos claramente ahora, aunque no miremos tal vez lo que nosotros debemos ver ya ahora, no importa, es que la levadura está entrando y entonces la masa va a ser leudada con el evangelio. Así es el evangelio, no se mira, pero está sucediendo. La evangelización mundial está sucediendo. Amén. Así que usted es como esa levadura que está ayudando a leudar la masa. Amén. ¿Qué otra parábola está ahí? La del tesoro escondido. ¿Sí? ¿Y cómo es que podemos explicar esa parábola? ¿A quién la podemos aplicar? A ver. Al digno. Hay un tesoro escondido. Y entonces, ¿qué hace el hombre cuando sabe de ese tesoro? Va y vende todo, ¿verdad? Y da su vida por ese terreno. Y lo compra. ¿Por qué? Porque sabe que ahí hay un gran tesoro. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Dejó todo, dejó toda su gloria. Y vino. Y nos compró. Nos compró. Entonces, es así la evangelización mundial. Se vuelve lo más importante, se vuelve lo más grande, se vuelve la razón por la cual yo tengo que vivir. Amén. ¿Hay otra parábola todavía? La perla de gran precio. Es similar, ¿verdad? Y está la de la red también. Entonces, todas esas parábolas nos están refiriendo al evangelismo. Al evangelismo. ¿Cómo es que debe suceder el evangelismo de la Biblia? ¿Con qué fe? Con la fe de un grano de mostaza. ¿Cómo es que debe suceder? No es que nos demos a conocer y que ahora estamos haciendo la evangelización. No, es como la levadura. Es como la levadura. A mí me han hablado algunos hermanos muy emocionados. Hermano, pero mire, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no salimos? Es que no es esto la evangelización mundial. Amén. La evangelización mundial solo sucede con los que tienen el evangelio. ¿Ok?
lo tienen claro, y entonces van y empieza a suceder. No se mira nada, pero está ahí y está sucediendo. Esto es lo que Dios está haciendo con ustedes y nosotros. Amén. Entonces, el evangelismo. Génesis capítulo número 2. Dios está buscando al ser humano, ¿verdad? 3:9, parece que es. Génesis 3. ¿Dónde estás, Adán? Si yo no estoy mal, es Génesis 3:9, y si no lo corregimos ahora mismo. ¿Sí? ¿Verdad? Y llamó el Señor Dios al hombre y dijo, ¿dónde estás? Dios buscando al hombre perdido. Esto es el evangelio de la Biblia. Entendamos entonces que es Dios al hombre perdido a través de nosotros. Dios está usando nuestra vida. El evangelismo entonces es cuando el ser humano recibe la buena noticia, y esto es Dios buscando al ser humano. Por eso le decía, Dios va a acercar a las personas a usted. Por favor, véase como una puerta, y la gente va a llegar a las puertas a tocar, ¿verdad? Y a veces no sabe ni qué puerta está tocando. Y la gente dice, voy a tocar aquí a ver qué hay. Dice, y toca, ¿verdad? Aquí. No, aquí no vendemos aguacate. Pero es que ahí, tú eres una puerta. Entonces tú eres una puerta del evangelismo. Y entonces Dios te está llevando a esa persona para que escuche el evangelio. Por favor, entiende que las cosas no suceden por casualidad. Dios te pone las personas todos los días. Yo siempre te he dicho, revisa el día de hoy, ¿a cuántas personas tocaste? ¿Cuántas personas estuvieron contigo? ¿Cuánto tiempo hablaste con las personas? Piénsalo por un día y te darás cuenta que mínimo te llegan al día 10 personas. Mínimo. Tienes contacto con 10 personas cada día. Quiere decir que debiésemos presentar el evangelio como a 10 personas, o al menos preguntarle si quieren oír el evangelio. Amén. Es que Dios las guía a nosotros. Es Dios buscando al ser humano, y entonces Dios sabe que tú tienes el evangelio a ti. A veces de manera errónea la gente llega contigo, y hay gente que está a punto de matarse, pero Dios la lleva a ti. Te lleva a ti o de la persona también. A veces andas como loco y no sabes qué hacer, y Dios te lleva. Paré en tal lugar y ahí había una persona, y ahí le presenté el evangelio. Es que tú crees que todo es casualidad, por casualidad la encontré. No, es que Dios está guiando todo. ¿Dónde estás, Adán? Dios está guiando el evangelismo. Por eso es algo natural, no es forzado, debe suceder naturalmente. Amén. Ahora, ¿qué es lo más importante al momento de presentar el evangelio? No es que la persona sea salva. En realidad no lo es. Es que la persona pueda creer que Jesús es el Cristo. Porque la iglesia de antes nos enseñó, hay que hacer salvos a la gente y que hagan una oración de fe. Pero el evangelio nos ha enseñado que lo más importante es primero que conozcan que Jesús es el Cristo. Y entonces si llegan a creer que Jesús es el Cristo, entonces sucede lo otro. No es al revés. Muchos hacen evangelismo preocupados por lo otro, pero no por lo primero. Es que lo otro es el resultado de la salvación, es el resultado de una fe correcta, y la fe correcta es creer que Jesús es el Cristo. Entonces yo puedo hablar de la salvación a la gente, pero si no les enseño el evangelio que Jesús es el Cristo, no serán salvos. ¿Qué es lo primero que debo presentar entonces? El evangelio, que Jesús es el Cristo. Como consecuencia de que lo puedan creer, serán salvos. Amén. Por eso es que Jesús es el Cristo antes que tu Salvador. Si Él no cumple las funciones de Cristo, no puede ser Salvador. El ser Salvador es la consecuencia de que Él cumplió la obra de Cristo. Amén. Por eso que es más importante creer que Jesús es el Cristo. Y como resultado viene la salvación. Aunque no haga una oración de fe.
pero si pudo creer que Jesús es el Cristo, es salvo. Amén. Entonces, todavía puedo citar otros pasajes más de la Biblia. Podemos hablar de cómo Dios, pero voy a ir al tercer punto. El tercer punto es la segunda venida, ¿verdad? Es el retorno de Cristo. Amén. Él va a venir nuevamente. Y Mateo 24:14 es un versículo que nos dice lo que debe suceder. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y entonces dice, vendrá el fin. Entonces hay una condicionante para que venga el fin, y la condicionante es que sea predicado este evangelio como testimonio. No es que todos lo van a creer, pero es que Cristo va a venir cuando se cumpla esta condición. Amén. Entonces, preparar la venida de Cristo en realidad es lo más grande que Dios nos ha dado. Amén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, o usted ya lo dimensionó en realidad. Usted está siendo llamado para preparar la venida de Cristo. Con esa emoción, claro que lo cree, ¿verdad? Amén, es evidente, muy evidente. Es que si le ofrezco un carro para este fin de año, grita. Pero si le digo que Jesús el Cristo viene, se vuelve muy emotivo, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo más grande que puede pasar en nuestras vidas es que Cristo venga. Sí, es lo más grande, de verdad. ¿Por qué razón? Piénselo por un momento. Piénselo. Se terminan los problemas. ¿O quiere seguir llorando? Algunos quieren seguir llorando. Sí, está bien. Ya lloró mucho. Entonces, si viene Cristo, se terminan las deudas. Amén. Si viene Cristo, se terminan las enfermedades. Si viene Cristo, se termina el dolor. Si viene Cristo, se termina el sufrimiento. Se resuelve todo. ¿O no es así? Amén. Se resuelven los problemas de la familia. Sí, ¿verdad? No, pero el hermano Luis no ha estrenado su casa. Tiene que estrenar su casa, mi hermano Buchito. No importa. Es que tenemos una morada mejor allá. Así que de verdad, claro que debemos vivir la vida. Todos los días, todos los días. Tenemos que vivir esta vida todos los días, pero con una mentalidad clara, con una fe clara. Es que nosotros estamos aquí para preparar la venida de Cristo. Entonces nuestra vida debe apuntar a eso. Y claro que debemos vivir bien, si Dios lo dice también en su palabra. Y debemos aprender a disfrutar todo lo que Dios nos da, pero con algo mucho más grande en nuestra mente. Es que estamos preparando la venida de Cristo. Entonces, estas tres cosas evidencian nuestra vida de fe. El Evangelio. El Evangelio, ya sabemos de quién trata. Lo tenemos claro. Tenemos el Evangelio. Se nos ha revelado el Evangelio. Lo tenemos claro ahora. Aunque algunos allá en Sudamérica digan que nosotros no tenemos el Evangelio. Pero igual no les vamos a creer, ¿verdad? No vamos a creer lo que ellos dicen. Vamos a creer lo que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Amén. Así que vamos a creer lo que Dios nos ha dado testimonio, de que Jesús es el Cristo. Y entonces significa que el Evangelio ya está en nuestra vida. Que Jesús es el Cristo. Lo creemos. Entonces va a suceder el evangelismo. Y lo estamos viendo. Nuestra nación está cobrando vida a través de este Evangelio.
Y está sucediendo el evangelismo de la Biblia en Guatemala. Eso evidencia que en realidad con el evangelio puede suceder la evangelización mundial. Y entonces Guatemala puede ser un punto donde muchas naciones puedan aprender de qué está pasando aquí, cómo Dios lo está usando a usted. ¿Cómo es que Dios le ha dado la gracia del evangelio a usted y a través de esa gracia usted ha corrido para salvar un departamento? ¿Cómo es que lo ha hecho? ¿Cómo es que usted ha dejado su familia? ¿Cómo ha dejado muchas cosas para cumplir la voluntad de Dios? Eso solo sucede cuando tenemos claro el evangelio de la Biblia. Así que yo creo que algo está pasando en Guatemala y que a muchas naciones de la tierra, porque todavía no terminan de arrancar con la nación mundial. Y por favor vaya pensando, ¿y cómo puedo yo ayudar a estas naciones? Usted se dio cuenta que puede encargarse de un departamento. Entonces piense ahora, ¿cómo puedo yo ayudar a una nación? ¿Cómo puedo yo ayudar a estos equipos de otras naciones para que se levanten con el evangelio? Usted no lo podrá hacer con sus argumentos. Usted solo lo podrá hacer con el evangelio que ya tiene. Amén. Así que tenga claro esto. El evangelismo de la Biblia solo sucede con el evangelio de la Biblia. ¿Y por qué razón hacemos todo esto? Porque estamos preparando la venida de Cristo. Amén. Entonces, esos 3 puntos son importantes. Y abajo de esos 3 puntos ¿está usted? Pelón, insignificante, sin recursos, llorón, y todo lo que usted quiera, feo, todo, o bonito, o guapo, o guapa, o sea, todo lo que usted a esto me dijo. Recuerde que esto no es lo importante. Lo importante es el evangelio. Estos van a tener van a decir que lo hacen mejor que otros. Otros se van a decir, no, yo ya no voy. O sea, usted va a un montón de cosas de esos. Pero recuerde, no son lo importante. Lo importante es el evangelio. Amén. Entonces no se preocupe. Ellos siempre van a tener problemas. Siempre. Y mientras estén en este cuerpo, van a haber problemas. Van a haber discusiones, van a haber puntos, van a haber esto y lo otro. Mire, todo lo que usted le quiera poner a esos dos, póngaselos alrededor y llénelos, y de igual manera seguirán peleándose. Seguirán cuestionando. Seguirán preguntando. Seguirán diciendo. Pero recuerde, por favor, no olvide de esto. Lo más grande es el evangelio. Amén. Entonces, si usted llegó a tener el evangelio, por favor, aférrese al evangelio. Lo demás es secundario. Lo demás, Pablo decía, lo estimo como basura, con tal de conocer a Jesús como el Cristo. Amén. Todo lo demás es secundario. Es secundario. Lo prioritario es el evangelio. Así que ponga su mirada en la cruz del Calvario y aférrese y sonría, que Cristo le ama. Amén. Y cumplamos la evangelización mundial, preparando la venida de Cristo con el gozo más grande que puede haber en nuestras vidas. Amén. Lo bendigo esta noche. Vamos a orar. Padre, te doy, Señor, en tu misericordia, Señor, a otro
Señor, ordenar el evangelio que tú dejaste en toda tu palabra. Señor del cielo, te bendecimos, porque reconocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que fue anunciado en toda la Escritura, Señor. Padre, hoy llegado este evangelio que tú dejaste de la del mundo, el evangelio que está en toda tu palabra y que muchos no entienden toda tu palabra. Está en toda tu palabra, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de ese Mesías Cristo que iba a venir un día, que vino, Señor, y que volverá a regresar. Padre, te damos a ti la gloria, te damos la honra. Te agradecemos por encontrarnos, Señor, dignos de poder llevar tu palabra a esta nación de Guatemala y a todas las naciones donde tú nos permitas llegar, Señor. Oramos, Padre, para que sean levantados los discípulos de cada departamento de esta nación y que corriendo, Señor, con la fe correcta de creer que Jesús es el Cristo, Señor, puedan encargarse de salvar sus regiones en esta nación. Gracias te damos, oh Dios del cielo, y te bendecimos y ponemos todo, Señor, delante de ti, porque sabemos que, Señor, cuando todo está delante de tu cruz, Señor, todo lo demás se desvanece y solamente permanece el mensaje del evangelio. Así que hoy, Señor, sujetamos nuestra carne, sujetamos, Señor, nuestras pasiones, sujetamos nuestros problemas, llevamos todo, Señor, sujeto a la obediencia de Cristo. No importa, Señor, el nombre que nosotros le demos a cualquier circunstancia, a cualquier situación, todo lo llevamos hoy delante de ti, Señor, y ponemos nuestra mirada en la cruz, en el mensaje de la cruz. Jesús, el que fue crucificado, el Cristo, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra esta noche. Bendecimos también, Señor, esta noche las ofrendas que recogemos en este lugar.